Listo. Primero les quiero agradecer a todo nuestro amable público por estar hoy con nosotros y acompañarnos en este nuevo ciclo de conocimiento. Bueno, mi nombre es Henry Troncoso, trabajo con tecnología aproximadamente hace 17 años y más o menos hace 13 años solo con datos. He trabajado en entidades bancarias, he trabajado en el sector cafetero, he trabajado en muchas partes. Me ha dado muchas herramientas hoy en día para poder darles esta charla. Pido un poco de paciencia, que ya hace un buen tiempo no hago una charla y creo que estoy un poco frío y un poco tímido con el tema. Entonces vamos a arrancar. Realmente necesito Big Data. O sea, está interesante el tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con esta charla? ¿De dónde nace esto? Resulta que hace algún tiempo, yo diría hace un par de años, alguna persona se me acercó y me dijo: hey Henry, necesito Big Data. Y ok, sí, súper. ¿Qué necesitas de Big Data? No, tengo un proyecto de Big Data. Es que necesito Big Data porque necesito un proyecto nuevo en la empresa que tenga herramientas de Big Data. Sí, pero ¿qué tienes? ¿Qué has pensado? No, es que tengo una base de datos. Sí, pero ¿por qué crees que eso aplica para Big Data o para dónde vamos? Entonces, pues, después de mucho tambaleo, resultó que en parte no era necesario el Big Data, pero había tecnologías cloud que hacían mucha cabida dentro de la solución real que necesitaba esa persona o ese cliente. Y me pasa muy a menudo, de hecho me pasaba mucho de que pues uno define Big Data como pues, que tenga harta información y es Big Data, me imagino que es algo de terabytes, no hay un consolidado, digamos que en el común de las personas, aunque es algo que vivimos nombrando todo el tiempo estamos hablando de Big Data, digamos que no hay un consolidado de, digamos, tal cosa es Big Data. ¿Listo? Resulta que ya con el auge de las redes sociales, el crecimiento de los datos ha sido casi abismal. Esto ha tenido un impacto importantísimo en nuestra vida diaria, ya sea en la política o en los productos que compramos o consumimos. No sé si alguno de ustedes vio el escándalo que hubo en Estados Unidos con las filtraciones que hubo acerca de las elecciones presidenciales de Donald Trump, donde hubo un impacto fuerte porque se movieron las masas por el tema de esta Big Data, de las redes sociales, de toda esa información, era información alta, se modeló de cierta forma para que el público vaya hacia cierto punto, que eso todavía, o sea, eso todo el tiempo se está haciendo, lo podemos ver en Facebook, en YouTube, en todo lo que, todo lo que contenga datos, siempre hay un tipo de manipulación. ¿Listo? O de enfoque. No nos vamos tanto a manipulación, no digamos palabra tan fea, sino más le dan un enfoque. Yo quiero que esta persona me compre o, bueno, a mí me gustan mucho las motocicletas. Entonces siempre me están cargando videos, me están diciendo se vende esto, porque ya hay toda esa captura de información que está, digamos que libre, porque eso realmente es información libre, que hay acerca de mi persona, pues apunta a qué es lo que yo quiero. ¿Listo? En ese orden de ideas y ya con esa introducción podríamos preguntarnos, bueno, Henry, pero defíneme qué es Big Data, ¿tú para dónde vas? Entonces, pues yo buscando dije, no, hay que buscar una definición que me dé que me dé una fuente confiable. Aclaro que hay un disclaimer pequeño. Toda la información que les estoy contando, todo lo que les voy a hablar, está al final en una bibliografía plenamente documentada, que ahora no nos vamos a inventar nada, sino todo está verificado, documentado y todo tengo enlaces. Si quieren más información, al final de la presentación pueden tomar una fotico o me piden el enlace y pues, si quieren validar más de los datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué me decía por ahí Microsoft en alguna presentación? Me decía, Big Data es el resultado de la generación de datos por la integración social y comercial. Conjuntos de datos extremadamente grandes que pueden analizarse computacionalmente para revelar patrones, tendencias y asociaciones, especialmente en relación con el comportamiento y las interacciones humanas. Entonces, miremos, acá ya tenemos algo interesante, ya podemos empezar a sacar conclusiones. Pues yo quería ir algo más, o sea, yo quería que me dijera, oiga, yo necesito tener algo más conciso para contar esta historia, para contar qué es el Big Data, si lo quiero exponer o lo quiero traer a mi organización, yo tengo que montarlo o explicarlo de una mejor manera. Entonces,
seguí indagando. Entonces, había una página de Java donde me dieron, creo que dieron la mejor definición con 5 verticales. ¿Cuáles son esas 5 verticales? Volumen, veracidad, variedad, velocidad y valor. ¿A qué se refieren con el volumen? Pues su propio nombre lo indica, Big Data. Se refiere a un tamaño enorme o importante de datos. Son datos generados a partir de muchas fuentes de forma diaria, ya sean procesos comerciales, IoT, plataformas de redes sociales, interacciones humanas o entre otros muchos. Como no sé si ustedes han escuchado que la base más grande del mundo es la base de clima, que pues tiene que tomar mucha información y eso es todo el tiempo está ahí dándole. Entonces son volúmenes importantes. ¿Qué otra vertical tiene? La variedad. Big Data recopila información de diferentes fuentes. Puede ser esta, estructurada, semiestructurada, cuasi estructurado y no estructurado. Normalmente los datos se recopilan de bases de datos o archivos del pasado. ¿M? Algunos de estos formatos pueden venir, puede ser un archivo de PDF, correos electrónicos, audios, fotos, videos, en fin, todas las formas y habidas de los formatos. Otro punto vertical importante que me trae aquí ya me dice, oiga, ¿qué es importante? La veracidad. Esto significa qué tan confiables son los datos. Hay muchas formas de filtrar o traducir los datos, por lo que la veracidad sería el proceso de manejar y administrar los datos de forma confiable y eficiente. ¿Qué otro por ahí tenemos? ¿Qué nos falta? El valor. El valor es una característica esencial. No es almacenar toda la información que procesamos o que posee una organización. Realmente son los datos más valiosos y confiables que almacenamos y procesamos en nuestro día a día, en nuestro negocio o en nuestra organización. En otras palabras, podríamos decir que son los datos que nos dan un valor agregado. En ese orden de ideas, podemos concluir que Big Data es parte de un proceso evolutivo de los datos y que estos vienen de diferentes fuentes, que a su vez están almacenados de varias formas o modelos para este caso, que es lo que vamos a hablar, que son qué me tiene Azure para trabajar con todo eso. De ahí ya podríamos concluir, de esto ya podríamos concluir que para Big Data no perdemos datos, sino ese conjunto de datos que me hacen valor serían parte de ese repositorio de Big Data. Ahora, los sistemas actuales empresariales suelen gestionar volúmenes de datos heterogéneos. ¿M? Esto cuando hablo de heterogeneidad significa que poseen un único almacén o un único almacén de datos, que normalmente para este tipo de enfoques, o digamos que no, en el tiempo actual no es el mejor enfoque. En su lugar, a menudo es mejor almacenar diferentes tipos o modelos de datos, porque cada dato que yo estoy moldeando, cada dato que estoy recibiendo o que estoy trabajando en mi página web o que tengo en mi base de datos, tiene una utilidad diferente o una función diferente. Significa que su almacenamiento y su función trabajan completamente diferente. Tal vez hace unos 10, 15 años volvieron a tomar fuerza todas estas bases de datos no SQL, porque antes solo se conocían o solo se trabajaban bases SQL, no solo, sino digamos que eran las más populares en el mercado. Hasta que empezó esta nueva era, que por eso en un principio empecé con todo este tema de las redes sociales. Este tema de las redes sociales dio un impulso evolutivo a los datos como tal. Esto, según el caso o la necesidad, está centrada en la carga de trabajo específica de cada solución. Para este tipo de cosas, Azure cuenta con una variedad de soluciones de modelos de datos, los cuales a su vez tienen una variedad de tecnologías. Pero, ¿qué modelos tengo disponible o qué me ofrece Azure para este tipo de cosas? Entonces, como estamos hablando que es un conjunto, o sea, porque normalmente cuando hablamos de Big Data, dicen, no.
no SQL, no. Esto hace parte de un compendio de cosas. Va a un repositorio no SQL, sí, pero es que hace parte de. Y cuando estoy hablando de hace parte de, significa que yo tengo que tener unos repositorios y unas tecnologías especializadas que me van a impulsar mis soluciones de datos. ¿Qué modelos me pone Microsoft o Azure en este caso? Me pone RMS, que son las bases de datos tradicionales, Key Value Stores, Document Database, Graphic Databases, Data Analytics, Column Family, Search Engine y Time Series Databases, que el 90%, como se podrán dar cuenta, estas soluciones son soluciones no SQL. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque ya fue la explosión de este tipo de tecnologías, porque cada una de estas tecnologías tiene un enfoque y un uso totalmente independiente. Empecemos por los clásicos. ¿Y qué es ese clásico? El Relational Database Management System. Para mí es el que más me gusta porque, claro, trabajé muchos años con esto y para mí fue fuerte. No sé si a ustedes les pasó, yo creería que sí. Para mí fue un paradigma y un cambio fuertísimo, fuertísimo. Ahora, incluir todas estas tecnologías. En parte también esta presentación nace de ahí. Estaba yo estudiando para la certificación de Data Engineer y miren, es una locura la mano de tecnologías y herramientas que tenemos en Azure para trabajar datos y moldear datos. Entonces todo esto empieza, esto realmente nace esto hace parte del curso, que les cuento, y este curso terminó en un archivo Excel. ¿Listo? En ese archivo Excel para poder clasificar qué aplicaba a qué, porque pues tener esto en la memoria y yo tengo una memoria a corto plazo horrible, entonces me toca, a mí sí me toca todo con mis cuadritos de Excel. Entonces, a partir de eso, oiga, sería buenísimo que hubiera compartir toda esta información, que ya no sea en mi Excel, sino que la gente podemos hablar, por eso nace esta charla. Entonces, hablando de RMS, me fui entre las ramas un poco. Este es uno de los modelos más conocidos en el mercado, que era lo que primero les decía. Una de sus características, digamos que no, una no, las características principales de este tipo de almacenamiento es que están altamente normalizados. Entonces, todos cuando estamos por ahí en la universidad, tal vez algunos para mediados de carrera, otros al principio, ahora eso ha cambiado mucho. Están las reglas de normalización, que normalmente por lo menos tienen las primeras cuatro, o algunos casos tienen las cinco reglas de normalización. Dígame, si me van a preguntar cuáles son, no, ahorita no se me vienen en la cabeza, pero algunos recordamos que era lo que hacía, que independizaba los datos, que iba abriendo los datos de lado a lado, que aquí ya los key, los parity, todo ese tema que iba ahí. Los esquemas de datos para estos tipos de almacenamientos son obligatorios. Las relaciones de muchos a muchos entre entidades de datos coexisten acá. Las restricciones, todo lo que sea con RMS tiene restricciones y se impone a cualquier dato en la base de datos. También compone, y también de esto hace parte la alta integridad, donde hay índices y relaciones que deben mantenerse con precisión. Hoy en día existen herramientas que automatizan todos esos procesos. Si ustedes se van, nos devolvemos un poquito en el tiempo, eso tocaba sentarse a través de Transact o el lenguaje de base de datos que estén trabajando, hacerlo de toda manera. Ahora, la gran ventaja que todas estas restricciones, todas estas reglas y todas las reglas ACID y todo ese tipo de cosas van aplicadas desde una interfaz, desde un framework que me hace prácticamente todo, ¿listo? Los datos, cuando yo estaba hablando de RMS, los datos requieren tener consistencia. Las transacciones funcionan de una manera que garantiza que todos los datos sean 100% consistentes para todos los usuarios y procesos. El tamaño de las entradas individuales es de pequeño a mediano. Esto es clave, esto es muy importante para poderla diferenciar entre otras bases. Entonces, devolvámonos un poquito. ¿Cuál es mi diferencia entre las SQL y las NoSQL? Las reglas, la alta integridad, las reglas ACID, la alta integridad, ese tipo de cosas y el tamaño de sus bloques o transacciones es una gran diferencia. Acá estamos hablando que estamos trabajando con datos unitarios, con datos pequeños. Vamos que con lotes muy pequeños, a diferencia de las tecnologías NoSQL que tienen otro enfoque. Hoy en día se suele pensar que estas bases de datos MS o Relational Database
pasaron de moda, ya no sirven, no están al día y no es eso, no es que una cosa esté reemplazando a la otra, es ¿para qué? Es lo que siempre debemos preguntarnos, oiga, pero es que buenísimo que las bases de datos en NoSQL es que procesan mucha información, sí, pero es que procesan ¿para qué? Tiene sus pros y sus contras. Es que yo necesito mi información esté almacenada para tener datos ¿datos de qué? Datos de facturación. Entonces, cuando estoy hablando de facturas, no puedo tener una base de datos no SQL, porque sus cargas de trabajo son totalmente diferentes. Por ejemplo, una carga de trabajo para una RMS son registros que se crean y actualizan frecuentemente. Las operaciones múltiples deben completarse en una sola transacción. Entonces, recuerden que ya viene el commit, que viene ese tipo de cosas, que va el redo, el undo, todo ese tipo de cosas van ahí porque necesitamos ese tipo de reglas para garantizar o estabilizar esa información, que esa información sea consistente. Las relaciones, los índices se utilizan para optimizar el rendimiento de las consultas. Acá es clave, en una base de datos RMS tradicional, yo no puedo tener mis bases de datos sin mis índices. Entonces, ahí para allá aparecían las figuras de clúster, no clúster, clúster, y ahora hay con nuevos tipos de índices y todo eso va evolucionando y que todo hace parte al tener, digamos que hay que tener todo eso, esas normalizaciones y todas esas reglas, debo tener esos índices para que estén amarrados a unos cursores que me permitan una consulta mucho más rápida, porque su estructura es muy diferente a no sé cuál, donde yo consulto y consumo información de una forma muy diferente. Pero, ¿qué servicios me ofrece para este tipo de modelos de datos Azure? Entonces tengo Azure SQL Databases, Azure Databases for MySQL, Azure Databases for PostgreSQL, Azure Database for MariaDB. Cuando ustedes ven esto, o digamos que normalmente la pregunta a continuar es, ¿cuál es el mejor servicio? ¿Qué tecnología me puede aplicar mejor para este tipo de escenarios? Donde puedo decir, no, es que yo quiero un MySQL, póngame MySQL, póngame. ¿Cuál es la ventaja de uno sobre otro? Yo les digo, yo creo que todas las tecnologías son buenas. Sin embargo, cuando yo estoy hablando de Azure, y si nos vamos acá a la presentación, en la parte inferior izquierda podemos ver por allá, oiga, todas las cuatro tienen en común que soportan Relation Data, pero la única que tiene serverless nativo es Azure SQL Databases. ¿Y qué es ese serverless? Pero es para los que no sepan qué es serverless. Es una solución que permite crear y ejecutar aplicaciones con rapidez sin necesidad de un servidor. Esto tiene una ventaja grande, este servicio de serverless en Azure, es que tiene, podemos utilizar cualquier lenguaje de programación sin necesidad de aprender uno nuevo para poder llamar mis objetos de base de datos. Que pasa mucho, a mí me pasó cuando yo fui DBA SQL, que me decían, oiga, Henry, ¿usted es DBA? Yo, sí, sí, soy DBA. Sí, ¿eres DBA Oracle? No, pues que pues yo de Oracle casi no sé. O sea, son lenguajes parecidos, pero tienen sus puntos neurálgicos que cambian. ¿M? Pues digamos que puedes sentarte a sacar cositas, a sacar un select, pero para consultas mucho más especializadas, ya digamos que el nivel de expertise es otro. Ahora, mire, imagínense en el día a día o no, en el mundo, ¿cuántos lenguajes de bases de datos hay? ¿Se parecen? Sí, sí, yo concuerdo, se parecen, pero hay puntos en los que no, donde un order by, donde me cambian el formato, donde no puedo utilizar un rank. Acá como me pasaba mucho recuerdo con Oracle, oye, ¿cómo funciona acá el rank? No, es que tienes que mandar acá al order by, que tienes que cambiar. Y bueno, y aquí, ¿cómo cambia el tipo de datos? ¿Cómo ejecuto un parse? Además que hablando ya de SQL, en SQL, por más o menos por cada nueva versión, hay un nuevo objeto y se programa diferente
a como se hacía antes. Entonces, yo recuerdo el primer curso que hice de programación de Transact, que fue en 2008. Del 2008 al 2012 cambió loquísimo. O sea, me tocó aprender nuevas cosas. Y hoy en día me siguen saliendo cosas. Oiga, esta tecnología salió en 2016, esto sale. Entonces, ese reaprendizaje de nuevos, digamos, de nuevos paradigmas de programación, pues es un desgaste. Además que estar pendiente, que eso es otro tema y está pasando hoy en día con los diferentes lenguajes de programación, que empiezan, no, sí, yo sé desarrollar en C Sharp, sé desarrollar en TrackStack, en Java, qué sé yo. Y dice, sí, pero es que yo necesito una solución en este lenguaje. O la más popular o la más rápida es tal. Entonces, he visto mucho enfoque que está tomando hoy en día todos estos fabricantes de cloud, todos estos servicios de cloud, que están buscando mucho este tipo de servicio donde son agnósticos al lenguaje de programación, que es algo buenísimo para nosotros que trabajamos en tecnología, nos quitan esa carga de trabajo y esa curva de aprendizaje tan importante que viene día a día. ¿Listo? Ahora vamos a empezar con NoSQL, que es todo lo que viene aquí para abajo. Entonces, vamos a empezar con Key Value Stores. Son tipos de bases de datos en los que los datos se almacenan en un formato de clave-valor y se optimizan para leer y escribir esos datos. Los almacenes de clave valor están altamente optimizados para aplicaciones que realizan búsquedas simples, pero son menos adecuados si necesita consultar datos de diferentes almacenes. Los almacenes de clave valor tampoco están optimizados para realizar consultas por valor. En ese orden de ideas, podemos concluir que el modelo está enfocado en consultas simples sin ninguna complejidad. ¿Listo? Acá ya cambia, ya podemos decir, ya tenemos el primer cambio fuerte contra bases de datos SQL. Cuando yo estoy haciendo consultas, y se los decía, me volviéndome un poquito en la misma charla que estoy dando, les decía, oiga, tengo que aprender este lenguaje, tengo que hacer una consulta muy compleja. A veces en Eurica hacemos soluciones muy complejas, 100% Transact, y el tema con Transact es que permite, el alcance que tiene Transact es increíble, permite hacer un detalle y unos temas especializados con un alcance increíble y con unas velocidades, pero enfocados en esos, digamos que en ese otro paradigma o en ese otro modelo de base de datos, que es totalmente acá diferente. ¿Listo? Pero para poderlo aclarar y poder entender, oiga, ¿por qué funciona así? ¿Por qué no me permite hacer una consulta más compleja? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el odio? ¿Cuál es la vaina? Pues que tiene un caso de uso. Hablemos de los casos de uso, que eso nos va a orientar un poquito el por qué. Entonces pensemos en una aplicación web. El inicio de sesión de un usuario está activo hasta que el usuario cierra la sesión o esta expira. Durante este periodo, la aplicación almacena todos los datos relacionados con la sesión en la memoria principal o en la base de datos. Los datos de la sesión pueden incluir información del perfil del usuario, mensajes, datos personalizados, recomendaciones, promociones dirigidas y descuentos. Cada sesión de usuario tiene un identificador único. Entonces, como los key value están amarrados por ahí, él va a buscar ese identificador único. Por lo que solo la clave principal consulta los datos de la sesión para ese escenario. Los key value pueden proporcionar una sobrecarga más pequeña por página a comparación de las bases de datos relacionales tradicionales. Entonces, miren qué interesante. Cuando yo estoy hablando de ese tipo de manejo de páginas web, el mejor escenario ya cambiamos. Ya el mejor escenario no es un SQL, ya es un escenario de key value. ¿Podríamos manejarlo con un document? Podríamos hacerlo, pero aquí acá habría un key value donde nos va a quedar mejor y nos va a dar un rendimiento óptimo para esas soluciones que estamos buscando. ¿Listo? Ahora hablemos de un e-commerce. Normalmente los e-commerce, o pues, los que yo utilizo, ¿no? Reciben miles de millones de pedidos por segundo. Para estos casos, los key value pueden manejar el escalado de grandes cantidades de datos, mientras él atiende a millones de usuarios simultáneamente a través de procesamiento y almacenamiento distribuido. Además, estas bases de datos pueden manejar pérdidas de nodos, perdón, pérdidas de nodos de almacenamiento, ya que ellos vienen nativamente
no, nativamente. Vienen en Azure con redundancia ya incorporada. No, vienen nativamente con redundancia incorporada, perdón. Entonces son escenarios que me aplican y me funcionan muy bien para esto. Pero hablemos de sus ventajas, que almacenan los datos en diccionarios. ¿Esto qué me garantiza? Tener la información sin importar su peso, en una clasificación funcional que podemos recuperar y usar en cualquier momento. La velocidad y escalabilidad que ofrecen son los puntos más fuertes de este tipo de bases de datos. Entonces, ya empezamos a ver las diferencias. Aunque no es estructurado, digamos que en temas de velocidad y de capacidad de retorno de información, es muy bueno. Y para manejar este tipo de datos, o sea, ahí en ese escenario cae muy bien. ¿Y cuáles son sus desventajas? Me dirán, Henry, Henry, ¿cuál es la desventaja? Mm, esas bases de datos tienen sus temitas y mira, como les decía anteriormente, como cualquier vehículo, todo tiene un enfoque. Si yo tengo una camioneta todoterreno, en la ciudad no me va a funcionar. Yo tengo un vehículo de ciudad, no me va a funcionar. Así funcionan las bases de datos. Entonces, en este caso, comparte una habilidad que tienen todos los SQLs, todos los NoSQL no tienen estándares, que es uno de los puntos. Por eso yo no utilizo en temas de facturación un NoSQL. En tema de analítica, sí, en tema de facturación, no. Porque acordemos que en un SQL manejamos más el tema de información granular que otro tipo. ¿Listo? En ocasiones, los lenguajes de consulta son demasiado básicos, que era lo que estábamos hablando. Si yo necesito hacer una consulta compleja, no es el enfoque adecuado que le puedo dar. ¿Listo? Eso me impediría hacer un tema a profundidad. Por eso es que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aplicar, para qué lo vamos a aplicar. Eso es lo que estamos acá tratando de entender. En qué momento aplico cada una de estas 8 tecnologías o estos 8 modelos que me estás poniendo, Henry. ¿Listo? Otro tema que tiene es que algunos gestores carecen de herramientas avanzadas para el uso y configuración personalizada de esta. ¿Y qué me ofrece Microsoft acá? Entonces, él me dice, oye, para esto tengo Azure Cosmos DB for Table, que es una API, tengo Azure Cache for Redis, o tengo Azure Table Storage. Una de las más utilizadas y digamos que tiene más boom en el mercado es Cosmos DB. Y vamos a seguir hablando de Cosmos DB durante toda la charla. Es muy utilizada en el mercado. Lo que hago es llamarlo como cualquier API. Está la documentación publicada en Microsoft. Los que no son herramientas difíciles de utilizar, pero requiere un conocimiento, yo diría que básico, intermedio, para poder hacer el llamado y de ellos correctamente. Me tiraba más como un básico, un poquito intermedio, un poquito, pero no mucho. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de Document Databases. ¿Qué es Document Databases? O sea, ¿qué se encarga? Este almacena colecciones de documentos, donde cada documento consta de campos y datos con nombre. Los datos pueden ser valores simples o elementos complejos, como listas o colecciones secundarias. Los documentos se recuperan mediante claves únicas. Entonces, ahí para allá vemos una similitud con el anterior modelo que estábamos hablando. Entonces, ok, hay claves únicas. ¿Qué tipos de datos? Los tipos de datos se pueden gestionar de forma desnormalizada. Acá ya cambia. Entonces hablábamos en SQL de normalización, acá hablamos de desnormalizada. El tamaño de los datos de documentos individuales es relativamente pequeño. Cada tipo de documento puede utilizar su propio esquema. Los datos del documento están semi-estructurados, lo que significa que los tipos de datos de cada campo no están estrictamente definidos. No hay una definición, no hay una regla para cada uno de estos. ¿Cuáles son sus casos de uso? ¿Cómo podemos entender esto mejor? Supongamos que un usuario decide añadir o eliminar información de su perfil. En este caso, su documento podría reemplazarse fácilmente por una versión actualizada que contenga, o sea, datos añadidos recientemente o que los elimina o deseo conservarlos, porque él va a consultar directamente el documento.
O pensemos algo diferente, pensemos en un BI. El BI deseado de toda compañía es un BI en tiempo real. Pero ¿qué pasa en el modelo tradicional de BI? Yo sé que siempre escuchan de que yo tengo mi BI en tiempo real, pero es que eso no es tan, digamos, eso no es tan fácil ni tan factible en la mayoría de los casos. Porque normalmente las bases de datos operativas y análisis se encuentran separadas, lo que impide en un análisis en tiempo real. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo estoy facturando en mi base de datos SQL, estoy guardando mi información y yo voy y consulto. Y normalmente la mayoría de los modelos que se implementan de BI actualmente hace una consulta diaria o de noche anterior. Significa que ya tengo un retraso o una hora o 10 minutos, pero yo ya tengo un retraso. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque resulta que si yo tengo bases de datos relacionales tradicionales, cuando voy y volco una consulta de un mes, de un año de información, ustedes saben qué pasa con una base digamos, de 1 terabyte, 2 terabytes, la va a hacer agachar, porque su estructura no es para eso. Entonces, normalmente uno lo que hace es jalar esa información, lo metes puede ser en una data warehouse, y desde la data warehouse ya la información agrupada o en un cubo, yo ya jalo esa información porque está precargada, ya está lista, ya está mi pancito ahí listo. Entonces ahí, es por eso que esa información no tiene tiempo real, aunque digan, claro, yo te puedo decir, no, no, yo consulto en tiempo real, porque voy y consulto lo que tengo en mi data warehouse. Pero es que esa data warehouse, ¿cuánto tiene de atraso? 1 hora, 2 horas, un día, ahí ya cambia. Sin embargo, con Document Databases eso no es un problema, ya que mediante el uso de bases de datos documentales, una empresa puede almacenar y administrar datos operativos de cualquier origen e incluir los datos de forma simultánea en el motor de BI que yo quiero utilizar, lo cual lo convierte en consultas en tiempo real. Entonces, para este tipo de casos, sí puedo decir que tengo carga de datos en tiempo real. ¿Listo? Entonces, para Document Databases, ¿qué tengo disponible? Tengo Azure Cosmos DB for NoSQL y MongoDB, la API. Entonces, ya cambió el paradigma, ya cambió. Ahí en la pantalla, si miramos, podemos ver un poquito de la estructura. Listo. Ya hablamos de bases relacionales, ya hablamos se me olvidó, de documentales, de key values. Ahora vamos con los grafos. Los grafos representan interacciones, digamos que complejas entre los datos. Yo diría que jerárquicos. Cada grafo está compuesto por dos elementos. Uno que son los nodos o vértices y las relaciones que serían los aristas, relaciones o aristas, perdón. Un nodo representa una entidad donde almacenamos piezas de datos o atributos de tipo clave-valor. Mientras que las relaciones representan cómo se conectan y se asocian esos nodos. Los nodos son muy parecidos a una tabla o documentos de JSON. Se parecen, tienen un parecido interesante. Para un ejemplo, ok, una estructura, una consulta podría ser, cómo funciona más o menos jerárquicamente. Yo podría hacer una consulta que busque, no sé, a todos los empleados que vendan directa o indirectamente a Alejandro Neurica. Eso podría ser una búsqueda por nodos. O quién trabaja en el mismo departamento que André. ¿Listo? Eso también, porque así, de esa forma, más o menos como se les estoy contando, funcionan esos grafos. Para grafos con muchas entidades y relaciones, tiene la ventaja de poder hacer análisis muy complejos rápidamente. O sea, si yo ya hablando de datos de importancia, de terabytes, él me va a hacer, por la forma de asociación, donde no tengo la información no es estructurada, puedo hacer esa relación y me puede traer esos datos
muy, pero muy rápidamente y eficientemente. ¿Listo? ¿Cuál sería un caso de uso de eso? O sea, ¿para qué yo puedo utilizar eso? Uno de sus casos de uso para esas bases de grafos más frecuente suele ser la detección de fraude, ya que puedo usar las relaciones para procesar transacciones financieras y de compras casi que en tiempo real. Les digo un posible ejemplo. Un comprador está utilizando la misma ubicación, se encuentra en la misma parte, no sé, Henry está en Suba, ejemplo, pero está haciendo transacciones con diferentes cuentas. O sea, hay alguien que supuestamente está reemplazando a diferentes, a Juan Alberto, desde una misma dirección. Ya hay automáticamente, por lo que está amarrado de esa, digamos que está jerárquicamente constituido eso, él va a poder concluir, oiga, venga, esa dirección, esa dirección, ¿por qué está utilizando? Y ahí es donde me puede saltar una alarma. Entonces, ese es uno de los más usados para los grafos, para que lo tengan en cuenta. Se puede hacer para otras cosas como un motor de recomendación. Se puede utilizar de alta disponibilidad para recomendar productos a un usuario a partir de los productos que han comprado otros usuarios. ¿M? Que siguen, por ejemplo, no sé, un mismo deporte o también hacen parte de un historial de compras muy similar que también puede identificar a las personas que tienen, ok, un Facebook, por ejemplo. Un Facebook que lo que hace es identificar personas que tienen un amigo en común. Ese tipo de graph databases me permite hacer ese tipo de enlaces. O sea, yo voy a comprar, el ejemplo que les da ahorita, me gusta mucho el tema de las motocicletas, los deportes de contacto, entonces él siempre me va a relacionar, no, Henry necesita unos guantes de boxeo, entonces me los va a botar para pues estoy visitando una página web y él empieza, entonces ahí es de todo, como tengo esa relación jerárquica, me es muy útil para este tipo de escenarios. Hablemos de Column Family. ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso de Column Family? Entonces, Column Family organiza los datos en filas y columnas. Las columnas se dividen en grupos conocidos como familias de columna. Cada familia de columnas contiene un conjunto de columnas que están relacionadas lógicamente entre sí y normalmente se recuperan o se manipulan como una sola unidad. La mayoría de las column family realizan operaciones de escritura muy, pero muy rápido. Las operaciones de actualización o eliminación en este tipo de bases son extremadamente raras. Estas están diseñadas para proporcionar un alto rendimiento y acceso de baja latencia. Estas soluciones son ampliamente escalables y reducen notablemente los requisitos globales de escritura, de lectoescritura. Yo alguna vez fui también administrador de una Column Family Databases que digamos que la capacidad de procesamiento de analítica que tenía era interesante, aunque todo era todavía, estaba hablando hace mucho tiempo, no tenían las tecnologías o el apalancamiento que tiene Azure, porque Azure siempre va a tener tecnologías, los últimos servidores y tecnologías de punta. Para este tipo de bases de datos, sus casos de uso pueden ser datos de sensores o telemétricos, mensajería analítica de redes sociales, monitoreos de actividad de clima, que es una de las cosas que les decía, temas de datos temporales, todo lo que tenga que ver con ese tipo o ese estilo de información con un databases va a ser muy, muy útil en ese tipo de escenarios. ¿Qué me ofrece mi proveedor de Azure para esto? Para este tipo de cosas, él me ofrece Azure Commons DB for Apache Cassandra, que es una API que se consume desde mi aplicación de confianza o HBase Insight. Listo, llegamos a Data Analytics. Data Analytics yo creo que es uno de los más conocidos en el mercado de todo este mundo cloud y de análisis. Y cuando hablamos de Big Data, la analítica siempre va a estar de punta.
Estos trabajan con datos históricos de múltiples fuentes. Por lo general, son datos desnormalizados en un esquema ya sea estrella o de copo de nieve. Este consta de tablas de hecho o dimensiones. Por lo general, carga con datos nuevos de forma programada, que era algo de lo que yo les estaba diciendo ahorita, y que cómo funcionan los modelos de BI tradicionales. Los modelos de BI tradicionales funcionan con mi modelo estrella y copo de nieve. Ahorita hay otros paradigmas que son diferentes, que funcionan bien o mal, pero son diferentes. ¿Listo? Las tablas de dimensiones a menudo incluyen varias versiones históricas de una entidad, lo que se conoce como unas dimensiones que cambian lentamente. Eso, esto normalmente se manejaba hace unos años con un producto de Microsoft que se llama DataTools. Que DataTools no es tan amable, tiene unos temas de complejidad importantes que al día de hoy han cambiado bastante. O sea, ayudan muchísimo al desarrollador o implementación de las soluciones. ¿Qué ejemplos de hoy? Donde necesito analizar y sacar conclusiones o decisiones de negocio, Data Analytics, cualquiera de sus productos, es muy buena opción. ¿Qué productos me ofrece Microsoft para consumir esto? Cuando estamos hablando de analíticas, tengo Azure Synapse Analytics, Azure Analytics Services, Azure Insight, Azure Databricks y Azure Stream Analytics. De estos servicios quería traerles rápidamente, pues porque estamos a tiempo, ¿sí? Hablarles un poquito de una de Azure Synapse Analytics. Es un producto muy completo, en este caso, donde yo lo puedo integrar desde mi interfaz, donde puedo traer, único que yo debo hacer es crear un espacio de trabajo, donde ahí me metí donde no era. Bien, tengo todos mis objetos que voy a mover con mi proyecto de Synapse. Entonces yo les hablaba antes del Data Tools. En este caso, el Data Tools no tiene una relevancia como la tenía anteriormente. Él trae ya su propio Data Tools de una forma que va a poder consumir de una manera más sencilla. Algunos los conocen. Hay otro producto que es muy parecido en Azure, que es mucho más popular, que es Data Factory. Funciona, digamos que funciona de una forma. Ay, qué pena, no les estaba mostrando el. Ay, discúlpenme. Qué pena con ustedes. Volvemos. Me vuelvo. Entonces les estaba contando de Azure Synapse. ¿Listo? Entonces, Azure Synapse trabaja desde dos puntas. Una, incidiría infraestructura, que sería mi portal de Azure, donde yo voy a crear mi espacio de trabajo. Cuando yo creo mi espacio de trabajo, que sería este acá, el Synapse Workspace, que es este acá, él me lo va a amarrar a un storage account. ¿Listo? Cuando estamos hablando de eso, él automáticamente me va a decir, oiga, usted tiene creado un workspace. Entonces, es donde entra este Synapse Analytics Workspace. Es mi ambiente de desarrollo del producto. Entonces, ya no tengo que algo que no sé si alguno de ustedes ha utilizado DataTools en algún momento. ¿Cómo consume de máquina ese berriondo? Es una cosa loquísima y los discos los pone, los arrodilla y ojalá tengas integrado el Data Tools y tengas un Power BI y verás, tienes que tener una máquina muy, muy potente. En cambio, estas soluciones donde yo puedo montar mi infraestructura, este tipo de infraestructura los puedo montar en 1 hora, 2 horas. ¿Listo? Donde yo jalo, empiezo a volcar mis key value, mis storage account, le digo, ok, acá, ok, necesito empezar a solucionar, a integrar mi solución. Puedo crear un link en server donde mi link en server le va a apuntar a una API. Entonces él me va a decir aquí, listo, crea aquí tu API, qué va a ser tu API, de dónde viene, te va a preguntar el tipo de producto, te va a decir, oh, esto viene de la API, lo linkeo, pongo mi password, y tiene todo lo necesario para enlazarlo. Lo subo a mi pipeline, el que esté familiarizado con un Azure Data Factory, va a entender, funciona muy, muy parecido. Es muy intuitivo el producto. Como todos los productos Microsoft están súper documentados en la red, que esa es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de fabricantes sobre los demás. En este caso, donde yo llego, y acá en este caso lo que hice fue llamar una API, me jala la API, me transforma la información y me la entrega en un destino que también lo creo acá.
Entonces tengo acá mi data lake que está creado desde mi infraestructura. Entonces tengo infraestructura acá hablando del portal de Azure y tengo mi parte de desarrollo acá hablando de mi workspace en Synapse. Entonces miren que son productos que vienen muy, muy completos y muy intuitivos donde yo ya no tengo que gastar en licenciamiento, tener máquinas potentes, sino el fabricante me está ofreciendo todo este jugo, todo este sabor de cosas. ¿Listo? Vamos a la presentación. Entonces tenemos Search, perdón, tenemos, sí, Search Engine Database, o base de motor de búsqueda. Esto permite que las aplicaciones o páginas web que yo tengo busquen información almacenada en almacenes de datos externos con ayuda o capacidades de IA. Una base de datos de motor de búsqueda puede indexar volúmenes vacíos de datos y proporcionar acceso en tiempo real hacia esos objetos o esos índices. Pero hablemos de sus casos de uso. Un sitio web de comercio electrónico puede usar bases de datos de motores de búsqueda para proporcionar autocompletados instantáneos o sugerencias a los clientes. Las bases de datos de los motores de búsquedas pueden manejar el registro de manera más eficiente. Estos pueden centralizar sus registros de diferentes aplicaciones, indexándoles mediante una base de datos o motor de búsqueda. Por ejemplo, puedes ver los registros de un servidor Apache y combinarlos con tu registro de tu servidor de aplicaciones y encontrar, no, estoy teniendo una falla, estoy teniendo un error, o la hora de mayor copo o ese tipo de cosas las puedo empezar a relacionar con ayuda de este servicio. ¿Qué tengo? Ah, perdón, ¿qué tengo para eso? Tengo el Azure Connectivity Search, que es el producto que me ofrece. Es un producto, digamos que no es tan complejo de utilizar como los otros que les había nombrado en un principio. Ahora hablemos y para finalizar, hablemos de los Time Series Database. Son datos de series temporales que son conjuntos de valores organizados por tiempo. Son registros generalmente que se agregan secuencialmente en un orden de tiempo. Una proporción abrumadora de las operaciones son escrituras, o sea, más o menos estamos hablando de un 95 y 99% son de escrituras. Las actualizaciones en este tipo de productos serían extremadamente raras. Las eliminaciones se producen de forma masiva y se realizan en bloques o registros contiguos. Los datos se leen secuencialmente, en orden de tiempo, ya sea ascendente o descendente, o a menudo se pueden hacer en monitoreo. En ese orden de ideas, no es muy difícil intuir para qué es cuál sería el mejor escenario para implementar Time Series Databases. Podría ser un monitoreo, una telemetría de eventos, un sensor o captura de datos de OIT. Para este tipo de tecnologías o de modelo de datos, Microsoft nos ofrece Azure Time Series Insights.